Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, bienvenidos a la clase, bienvenidos al semestre. Mi nombre es Catalina López, soy bióloga y voy a estar con ustedes en esta materia de ecología y medio ambiente, tanto en los videos de clase como en las revisiones. El día de hoy vamos a ver una, como tal, pequeña introducción a la materia, pero ya vamos a ver propiamente lo que es su definición, un poco de su historia y también su división. Y vamos a iniciar haciéndonos una pregunta. ¿Creen ustedes que será importante comprender qué es la ecología? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Para qué nos servía a nosotros estudiar ecología? ¿O para qué creen que colocaron pues esta materia como parte de su formación académica? Bien, eh, el hombre siempre se ha relacionado con su ambiente y vamos a retomar desde el hombre primitivo. Cuando en este tipo de ambiente en el que era un poco más natural, o más bien era más natural, el hombre siempre buscó alimentarse. Entonces, en la búsqueda de ese alimento se relacionaba precisamente con su medio ambiente, tanto con los factores bióticos como animales, plantas, microorganismos, por ejemplo, tanto como con los factores abióticos, ¿no? Como por ejemplo con el agua, con el clima, y en la construcción, por ejemplo, de su vivienda o en la búsqueda de un lugar donde vivir, también igualmente se relacionaba con el medio ambiente. Ahora, ¿qué pasa cuando se inventa como tal la agricultura y la ganadería? El hombre entonces empieza a modificar su entorno. Entonces, todo este tiempo que transcurre entre que el hombre toma de la naturaleza todo lo que necesita para sobrevivir y en que llega como tal a modificar su entorno, pues en todo este trayecto se está relacionando con su medio ambiente. Y entonces ya estamos hablando propiamente de ecología. En épocas más recientes, ya la ecología toma un nuevo giro porque actualmente ya hay una sobreexplotación de los recursos naturales y hay un deterioro ambiental. Entonces, seguramente es en este aspecto donde ustedes han escuchado más la palabra ecología, como por ejemplo cuando dicen cuida la ecología, que no es una frase precisamente correcta porque con ecología nos estamos refiriendo a la ciencia. Pero en ese aspecto, ustedes pueden relacionarlo con lo que escuchamos. Y los estudios que se están haciendo actualmente sobre esta ciencia es sobre eh, que la tecnología sea más amigable con el ambiente. Todo este desarrollo tecnológico ha sido el que de alguna manera ha disminuido todo ese, todo ese, digamos, ambiente natural en el que el hombre primitivo existía. Entonces, la investigación científica actualmente se orienta hacia ese campo de investigación de la ecología, precisamente, que es el de, de alguna manera, disminuir la sobreexplotación y deterioro ambiental, porque se tiene que ver desde un punto de vista holístico. Ahorita lo vamos a ver. Holístico quiere decir como un todo, en donde todo lo que nosotros hagamos o, o pues sí, hagamos hacia el ambiente, pues nos puede afectar. Entonces, el estudio propiamente del medio ambiente, eh, les decía yo, ya surge con civilizaciones más recientes, como por ejemplo los griegos, que sí observaron y describieron algunos fenómenos que ocurrían en la naturaleza. Sin embargo, en 1866, perdón, el biólogo alemán Ernst Haeckel, al cual se le conoce como padre de la ecología, es el que define el término y lo define como la economía doméstica de la naturaleza.
Hacia 1869 él propone una definición más completa y es donde ya vemos ese punto donde está la relación de los animales con su ambiente. Aunque él decía que solamente los animales, ahora sabemos que todos los seres vivos se relacionan con su ambiente, desde, por ejemplo, los microorganismos que están en el suelo, las plantas y, por supuesto, todos los animales y todos los grupos de seres vivos que conocemos. Entonces, en esa relación puede haber, Ernest Haeckel identificó, por ejemplo, relaciones tanto amistosas como de enemistad entre, por ejemplo, decía él, los animales y las plantas, que pueden tener contacto directo o contacto indirecto con el ambiente. Ahora, se dice entonces que en 1900 como tal surge la ecología como una ciencia y etimológicamente la definimos como la casa o el lugar donde se vive, que sería oikos, y logos, estudio de. Entonces, etimológicamente significa es el estudio de la casa o el lugar donde viven los organismos, incluyendo las relaciones que existen entre ellos. Para efectos de la materia de definición como tal de la ciencia que nosotros estamos viendo y de la que nos ocupa este semestre, la vamos a definir como sigue. Es una rama de la biología que se encarga del estudio de las relaciones de los seres vivos con su ambiente y entre ellos mismos. Entonces, como ven, el concepto de ecología es mucho más amplio de lo que nos podríamos imaginar, porque a veces, por ejemplo, nos dicen, cuida la ecología y entonces nos ponen, por ejemplo, a reforestar, ¿no? A sembrar arbolitos y podríamos confundirnos con que solo eso es la ecología. Sin embargo, esta ciencia pues abarca mucho más, ¿no? Entonces, es el estudio de las relaciones de los seres vivos con su ambiente y entre ellos mismos. Y se divide en las siguientes ciencias. Vamos a verlas, cada una de ellas y su ejemplo. Tenemos entonces en primer lugar a la autoecología. En esta lo que se hace es estudiar las relaciones de una sola especie y su medio. Por ejemplo, ahí tienen a un oso panda y se alimenta exclusivamente de bambú. Entonces, ¿cómo es que se dio esa relación de alimentación exclusiva entre esta especie y este alimento que se encuentra en su medio? Pues eso es un objetivo de estudio de la autoecología. Entonces es de una sola especie. Por ello es que dice auto. Ahora, la cinecología son las relaciones entre las especies de una misma comunidad. Aquí tienen a varias especies, anteriormente solo teníamos a una, pero aquí tienen a varias especies. Por ejemplo, hay cebras, perdón, hay leones, hay elefantes, hay jirafas. Entonces, todas estas especies tienen una población. Entonces está la población de elefantes, la población de jirafas, la población de cebras, la población de leones y todas estas poblaciones forman una comunidad. Entonces, pensemos en que todas estas especies se encuentran en la sabana, que es un ecosistema, entonces las relaciones de todas estas las relaciones entre estas especies son el objeto de estudio de la cinecología. Después tenemos a la ecología de poblaciones. Y esta ecología de poblaciones lo que estudia es la dinámica de una población y su ambiente. En este caso solamente tenemos a una población, por ejemplo, la población de cebras. Entonces, en la ecología de poblaciones, por ejemplo, puede estudiar la migración, puede estudiar la inmigración, la reproducción, puede estudiar incluso los peligros de extinción, el tamaño de la población, la disminución. Todos esos factores serían entonces objeto de estudio de la ecología de poblaciones. Tenemos después a la ecología de sistemas. La ecología de sistemas ya ve
al estudio de la ecología como un todo. El objeto de estudio ya no solamente es una especie o una comunidad o incluso un ecosistema. Aquí ven, por ejemplo, un ecosistema terrestre y uno acuático. Y entonces esta parte de la ecología ya se auxilia de otras ciencias, como por ejemplo las matemáticas, utiliza también herramientas computacionales, incluso rastreo satelital, porque ya va a estudiar la complejidad, todas esas relaciones ecológicas, pero como un todo, es decir, en un ecosistema, por eso es de sistemas. Este es como tal un enfoque holístico, les decía que es un enfoque de totalidad, donde ya no solamente se ve un ecosistema aquí y otro acá y otro acá como aislados, sino que todos ellos forman un todo y entonces es el objeto de estudio de la ecología de sistemas. Y por último vamos a ver a la ecología aplicada. Esta ecología aplicada es la de más reciente creación, es la división de la ecología de más reciente creación, porque dado que les decía yo todo el deterioro ambiental que se vio desde que surge la primera revolución industrial, porque ya hay una sobreexplotación de recursos y todo ello, en lugar de disminuir, ha ido en aumento, entonces la ecología aplicada surge como una necesidad para estudiar todas las acciones del ser humano que están impactando en el ambiente y también se está enfocando a todas esas acciones que nos permitirían, digamos, que al realizarlas nos permitirían restaurar en todo caso el equilibrio de los sistemas o proteger el equilibrio de los sistemas. Eh, Seguramente han escuchado que se establecen áreas naturales protegidas porque es un intento precisamente por proteger el equilibrio de los ecosistemas. Bien, y hasta esta parte sería la clase del día de hoy. Les reitero la más cordial bienvenida. Realicen por favor sus actividades, manden sus evidencias y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.